¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu casa? ¿Has notado cómo la paz desaparece sin razón aparente, cómo surgen discusiones sin motivo, o cómo el ambiente se vuelve pesado y sombrío, sin explicación lógica? No estás imaginando cosas. En muchas ocasiones, lo que ocurre en el plano físico es el reflejo de lo que sucede en el mundo espiritual. Y lo más alarmante es que podrías estar permitiendo, sin saberlo, la entrada de oscuridad a tu hogar, a través de objetos cotidianos. Dios es un Dios de orden, de luz y de santidad, pero también es un Dios que advierte, que revela y que protege a quienes desean vivir bajo su cobertura. La Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento cómo ciertos objetos eran considerados malditos, contaminados o impuros, y cómo podían traer maldición a todo un campamento, a una familia o a una ciudad entera. Lo que permites dentro de tu casa tiene poder, puede atraer la bendición de Dios o puede abrir puertas a la influencia del enemigo. En este mensaje revelador, vamos a exponer 7 objetos comunes que pueden estar atrayendo oscuridad a tu hogar. Algunos te sorprenderán, otros los tienes ahora mismo frente a ti, pero todos tienen algo en común. Han sido usados, diseñados o influenciados por fuerzas que no provienen del Espíritu Santo. Y hoy Dios quiere darte discernimiento para que limpies tu casa, para que restaures tu altar y para que recuperes la paz que has perdido. Este no es un video cualquiera. Es una advertencia divina para quienes sienten que algo espiritual no está bien en sus vidas o en sus hogares. Declara en tu corazón: Señor, muéstrame lo que debo sacar de mi casa, y permite que esta enseñanza ilumine cada rincón de tu vida. Recuerda dar me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que esté enfrentando ataques espirituales en su familia o en su ambiente personal. Empecemos. El primer objeto que atrae la oscuridad a tu hogar son los artefactos de culturas espirituales opuestas a Dios. Muchos hogares hoy están decorados con objetos que, aunque parecen inofensivos a simple vista, están impregnados de significados espirituales que van en contra del reino de Dios. A veces se compran por moda, por diseño o porque alguien los regaló con buena intención, pero la ignorancia espiritual no nos exime del peligro espiritual. Uno de los errores más comunes es adornar la casa con elementos provenientes de religiones paganas, culturas esotéricas o tradiciones ocultistas. Esto incluye estatuillas de deidades extranjeras, máscaras tribales con fines rituales, símbolos como el yin-yang, el ojo turco, budas, dragones orientales, atrapasueños y otros elementos similares. La palabra de Dios es clara cuando dice que no debemos traer cosa abominable a nuestra casa, porque podríamos convertirnos en anatema como esos mismos objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que la contaminación espiritual de esos elementos no solo afecta el ambiente, sino que abre puertas al enemigo, afectando tu paz, tu economía, tu salud y tu relación con Dios. Aunque muchos cristianos creen que eso es exageración, la verdad es que detrás de cada ídolo hay una potestad espiritual. Y donde hay ídolos, no hay presencia de Dios. Uno de los relatos más impactantes está en el Antiguo Testamento, cuando Jacob manda a su familia a purificarse y enterrar todos los ídolos antes de edificar un altar al Señor. Él entendía que no se podía mezclar lo santo con lo profano. Lo que cargas, lo que exhibes y lo que honras en tu casa manifiesta a qué espíritu estás dando autoridad. Aunque tú no ores a un Buda, tenerlo en tu estantería es una forma de tolerancia espiritual que contrista al Espíritu Santo. ¿Y por qué estos objetos atraen oscuridad? Porque son portales simbólicos. El enemigo se mueve por legalidades, y cuando tienes algo que le pertenece a su reino, él obtiene permiso para operar. No te extrañes si hay ataques mientras duermes, discusiones frecuentes, estancamiento inexplicable o una sensación densa en el ambiente.
Muchos lo llaman mala suerte, pero la raíz es espiritual. La Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo, y si nuestro cuerpo es un templo, cuánto más lo es nuestro hogar, que es la extensión de nuestra vida familiar. Tu casa debe ser un lugar de descanso, paz y presencia divina. Pero si los adornos están consagrados a otras deidades o son réplica de prácticas paganas, entonces estás llamando oscuridad sin darte cuenta. Es tiempo de revisar qué hay en tus paredes, tus estanterías, tus recuerdos de viajes y hasta en tus joyas decorativas. Haz una oración y pídele al Espíritu Santo que te revele qué cosas no agradan a Dios en tu hogar. Él es fiel para mostrarte lo oculto y para darte discernimiento. A veces, hasta un objeto heredado puede tener historia espiritual que te afecta sin saber. No tengas miedo de desechar, quemar o sacar lo que el Señor te muestre. La obediencia abre puertas de bendición, y la limpieza espiritual trae un nuevo mover del cielo a tu vida. Y recuerda, lo que está en tu casa habla de quien gobierna en ella. Que solo Cristo reine sobre tu familia, tu entrada, tus ventanas y cada rincón de tu hogar. El segundo objeto, que es puerta de oscuridad en tu hogar, son los amuletos y talismanes de protección. Muchas personas, incluso creyentes, tienen en sus casas amuletos que creen que los protegen del mal. Esto incluye herraduras detrás de la puerta, figuras de santos que no están en la Biblia, el ojo turco contra la envidia, piedras energéticas, pulseras rojas, ramos de ruda, monedas chinas, entre otros. Todo esto es muy común en muchas culturas y se ha infiltrado incluso en hogares cristianos sin que se perciba el verdadero peligro espiritual que representan. ¿Pero por qué son peligrosos? Porque sustituyen la fe en Dios por una confianza en objetos. La Biblia dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Y podríamos añadir, o en cosas hechas por manos humanas. Estos talismanes, por más tradicionales que sean, son símbolos de idolatría y ocultismo. En lugar de invocar al Señor como nuestra fuente de protección, estas cosas ponen la fe en energías, supersticiones y fuerzas que no provienen de Dios. El enemigo trabaja con lo que tú le entregas. Si colocas un ojo turco en la puerta creyendo que te protegerá del mal de ojo, estás reconociendo que ese objeto tiene poder, y eso es idolatría espiritual. Puede parecer algo pequeño, incluso inofensivo, pero espiritualmente estás cediendo autoridad a fuerzas espirituales que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Es por eso que muchas veces, aunque alguien ore y busque de Dios, no ve resultados, porque aún hay cosas ocultas en su entorno que lo atan al enemigo. En el libro de Hechos, capítulo 19, vemos cómo los creyentes que practicaban la magia trajeron todos sus libros y objetos y los quemaron públicamente. Fue una señal de ruptura total con las prácticas anteriores, y después de eso, el poder de Dios se manifestó con aún más fuerza. Esa es la limpieza que Dios quiere para tu vida y tu casa. No basta con decir, yo no creo en eso, si lo sigues teniendo colgado en tu pared, en tu cuello o bajo tu almohada. El acto físico tiene consecuencias espirituales. Los amuletos no solo fallan en protegerte, sino que abren portales al reino de las tinieblas. Son como banderas que el enemigo reconoce como suyas. Es por eso que hay casas donde hay muchas enfermedades, problemas financieros recurrentes, accidentes inexplicables o división constante entre los miembros de la familia. Esas no son simples coincidencias, son señales de que hay algo que está contaminando espiritualmente el ambiente. ¿Y cómo saber si algo en tu casa es un talismán? Pregunta con honestidad. ¿Para qué lo tienes? ¿Qué función cumple? ¿Qué historia tiene? ¿Lo adquiriste en un momento de miedo o inseguridad? ¿Fue un regalo de alguien que practica el esoterismo? Todo eso es clave. Muchos llevan años con una cadena, un objeto, una figura, sin saber que fue consagrada en otro reino. Y mientras permanezca allí, será una puerta abierta al enemigo.
Es hora de revisar con profundidad cada rincón del hogar y ser radical en eliminar lo que contamina. No tengas temor de ofender a alguien que te lo regaló. Tu prioridad es la santidad de tu casa. La luz no puede habitar con las tinieblas, y cada acto de obediencia en esto es una invitación al Espíritu Santo para que vuelva a morar con libertad en tu casa. Tu verdadera protección no viene de un objeto, viene del Dios Todopoderoso. Su sangre, su palabra y su espíritu son la cobertura más poderosa que existe. Cierra toda puerta espiritual al enemigo, eliminando estos amuletos, y verás cómo la atmósfera de tu hogar empieza a cambiar, porque donde habita el Señor no hay lugar para lo oculto, ni lo profano, ni lo falso. El tercer objeto, que es una puerta de oscuridad en tu hogar, son las figuras de deidades, ídolos o imágenes espirituales no bíblicas. Muchos hogares, incluso los que se declaran cristianos, están llenos de imágenes que, aunque decorativas, representan entidades espirituales ajenas al reino de Dios. Estatuillas de Buda, figuras hindúes como Ganesha, máscaras tribales, imágenes de la Santa Muerte, dioses egipcios y hasta vírgenes que no aparecen en la Biblia, forman parte de la decoración de muchos hogares sin que sus dueños comprendan lo que esto significa espiritualmente. El mandamiento es claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 24:5. La palabra de Dios no deja lugar a dudas. El problema no es solo adorar la imagen, sino tenerla como parte de tu ambiente. Cada ídolo es una provocación directa al Dios verdadero, una violación al primer y segundo mandamiento, y una señal abierta al mundo espiritual de que hay permiso para operar allí. Muchas veces se justifican estas figuras como arte, cultura, recuerdos de viajes o herencia familiar. Pero la realidad espiritual no cambia por cómo lo percibas. Si fue creado para representar una entidad espiritual que no es el Dios de la Biblia, está contaminado, y esa contaminación trae consecuencias. La presencia de ídolos en el hogar afecta directamente la atmósfera espiritual, trae confusión, apatía, división, opresión y en muchos casos un bloqueo total del mover del Espíritu Santo. No es coincidencia que en muchos hogares con este tipo de imágenes las oraciones no fluyen, los niños tienen pesadillas, los matrimonios se deterioran o los proyectos parecen estancarse. Estas figuras no son inocentes, están ligadas espiritualmente al reino de las tinieblas. Y el enemigo las usa como punto de acceso, como legalidad para operar, porque aunque tú no las adores, tenerlas es honrarlas indirectamente. En el Antiguo Testamento, cada vez que Israel caía en idolatría, Dios retiraba su mano de protección, no porque no los amara, sino porque su santidad no puede habitar donde hay impureza. La idolatría era la razón por la cual ciudades eran destruidas, templos cerrados y naciones entregadas a sus enemigos. ¿Y cómo comenzó todo? Con la presencia de ídolos en el territorio. Quizás digas, pero yo solo la tengo porque es bonita, o ni siquiera sé qué representa. Justamente por eso, el enemigo aprovecha la ignorancia. Lo que para ti es decoración, para el mundo espiritual es una señal. Y si tú, como hijo o hija de Dios, no limpias tu entorno, estarás combatiendo guerras que no tendrías que estar peleando. La buena noticia es que Dios honra la obediencia. Cada vez que decides remover algo que deshonra su nombre, algo se rompe en lo espiritual. Se libera tu ambiente, se desbloquean bendiciones, se restaura la paz y sobre todo, su presencia vuelve a manifestarse con libertad. Haz hoy una revisión espiritual de tu casa. Pide al Espíritu Santo discernimiento. Mira con nuevos ojos cada objeto que adorna tu sala, tu cuarto, tu cocina. Pregúntate, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto representa su reino? ¿Esto abre puertas al Espíritu Santo o al enemigo? Recuerda,
El enemigo no necesita una puerta gigante, le basta una grieta. Y cada imagen que no honra a Dios es una grieta que puede convertirse en una entrada. Por eso es tiempo de limpiar, de purificar, de declarar que tu casa será un altar, no un museo de ídolos, no un templo pagano disfrazado de cultura. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con Buda, ni con Ganesha, ni con ninguna figura que pretenda sustituir su presencia. Él quiere morar en tu casa, pero para eso debe haber limpieza, que cada imagen caída sea reemplazada por la palabra, que cada figura quemada sea reemplazada por adoración, y que cada rincón sea ocupado no por estatuas, sino por el fuego de su espíritu. El cuarto objeto, que es puerta de oscuridad en tu hogar, son los objetos de protección energética. Uno de los engaños más antiguos del enemigo es hacer que las personas confíen en objetos para su protección en lugar de confiar en el Dios vivo. Y así, miles de hogares están llenos de amuletos, pulseras rojas, herraduras, ojos turcos, atrapasueños, pirámides, piedras energéticas, cristales curativos, cuarzos, campanas tibetanas y todo tipo de elementos que, aunque parecen inofensivos, cargan consigo una carga espiritual oscura y contraria al reino de Dios. La mayoría de estos objetos vienen de religiones paganas, filosofías orientales o prácticas de ocultismo. Y aunque hoy se venden como accesorios espirituales, instrumentos de equilibrio energético o símbolos de buena suerte, su raíz no ha cambiado. Son invocaciones disfrazadas, pactos silenciosos con fuerzas invisibles. Son una sustitución sutil de la fe verdadera por una confianza basada en supersticiones. Dios fue claro con su pueblo cuando le dijo: no practicarás la adivinación ni la magia, Levítico 19:26, y también les advirtió que no trajeran a sus casas cosas abominables porque serían maldición, Deuteronomio 7:26. ¿Por qué? Porque cada uno de estos objetos es como un contrato no verbal con el reino de las tinieblas. Representan un acto de idolatría, de dependencia de algo que no es Dios. Y donde hay idolatría, hay oscuridad. Muchos cristianos hoy en día, sin darse cuenta, tienen estos objetos colgados en la puerta de su casa, debajo de su almohada o en su lugar de trabajo. Dicen frases como: es solo un adorno, me lo regalaron, me da paz, me protege del mal de ojo. Pero todo esto son señales de que el enemigo ha conseguido infiltrarse con mentiras suaves y decorativas. La verdadera paz no viene de un objeto, viene del Espíritu Santo. La verdadera protección no viene de un talismán, viene del pacto de sangre de Cristo. El enemigo es astuto. No se presenta con cuernos y tridente, se disfraza de luz, de armonía, de bienestar. Y si tú abres la puerta a estos objetos creyendo que te harán bien, estarás abriendo tu casa al espíritu de engaño, a la confusión espiritual y a la contaminación. Estos objetos actúan como portales, traen consigo opresión, cansancio espiritual, enfermedades que no se explican, ruina financiera, discusiones constantes, pesadillas, y todo esto porque se ha colocado algo aparentemente bonito, pero espiritualmente venenoso. Es importante aclarar que no importa cuánto tiempo hayas tenido estos objetos, ni si fueron caros, ni si fueron regalos de personas que amas. Cuando algo contamina tu hogar espiritualmente, lo correcto no es guardarlo por respeto humano, sino eliminarlo por respeto a Dios. No se trata de ser extremista, sino de ser obediente. Porque Dios no te quiere oprimido, confundido ni bajo maldición. Él te quiere libre, limpio y lleno de su paz verdadera. El libro de los Hechos relata cómo, al predicar el Evangelio en Éfeso, muchas personas entregaron sus objetos de magia, sus libros y amuletos, y los quemaron públicamente. El resultado fue poderoso. La palabra del Señor creció y prevaleció con poder. Hechos 19:19-20. ¿Te das cuenta? La limpieza espiritual trae avivamiento.
Cuando decides romper con todo objeto contaminado, das lugar al mover de Dios como nunca antes. Haz hoy una revisión profunda en tu casa. ¿Tienes atrapasueños colgados? ¿Tienes cuarzos bajo la almohada? ¿Tienes pulseras contra el mal de ojo, imágenes de protección, campanas para armonizar el ambiente? ¿Tienes collares de santería, hierbas para alejar la envidia o símbolos de culturas esotéricas? Es hora de elegir: o confías en Dios o confías en objetos. No puedes servir a dos señores. Y si ya identificaste alguno, no lo guardes, no lo regales, no lo vendas. Destrúyelo, quémalo, rompe su poder en el nombre de Jesús y declara tu hogar como territorio santo. Declara: solo Dios protege mi casa, solo el Espíritu Santo llena este lugar, solo Cristo es mi paz. No permitas que el enemigo tenga más acceso legal a tu hogar por medio de un objeto. Cierra hoy esa puerta, porque cada talismán destruido es una victoria espiritual. Cada amuleto roto es una maldición que se corta. Cada símbolo arrancado es una invitación directa al Espíritu de Dios para habitar plenamente contigo. Recuerda: no necesitas piedras que equilibran tu energía, necesitas al Espíritu Santo que transforma tu ambiente con su gloria. No necesitas ojos que protegen del mal, necesitas a Jesucristo que venció al mal en la cruz. No necesitas pirámides, necesitas al Dios que abre los cielos. No necesitas superstición, necesitas revelación. El quinto objeto que atrae la oscuridad a tu hogar son las imágenes religiosas, ídolos y figuras de adoración no bíblicas. Uno de los ataques más sutiles y peligrosos del enemigo es disfrazarse de devoción para introducir confusión espiritual dentro del hogar. Y así, lo que muchas personas creen que es una expresión de fe o tradición, en realidad se convierte en una puerta abierta a la idolatría y a la actividad espiritual maligna. Entre estos objetos se encuentran imágenes de santos, estatuas de vírgenes, figuras de ángeles que no están basadas en la revelación bíblica, relicarios, velas a figuras religiosas no mencionadas en la palabra, y todo tipo de iconografía usada como canal de veneración o intermediación. Dios fue radical y claro sobre este tema. En Éxodo 24:5, dentro de los mismos 10 mandamientos, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandato no era opcional, cultural ni contextual. Era espiritual, eterno y absoluto. Dios sabe que cualquier cosa que ocupe el lugar de mediador, guía o receptor de adoración termina reemplazando su presencia real. La idolatría no comienza cuando alguien se postra físicamente ante una estatua. Empieza cuando se le asigna a esa figura un poder espiritual, una esperanza o una protección que solo corresponde a Dios. Y hoy, muchos hogares cristianos están llenos de estas imágenes, a veces por herencia familiar, a veces por tradición, otras por una mezcla de religiosidad y buena intención. Pero recordemos que las buenas intenciones no justifican las desobediencias espirituales. El enemigo no necesita que tú seas satánico, solo necesita que seas ignorante de la verdad. Porque donde hay ignorancia bíblica, él encuentra derecho legal. Estas imágenes no solo están prohibidas por Dios, sino que muchas de ellas están consagradas espiritualmente, ya sea por quienes las fabricaron o por quienes las usaron antes. Esto quiere decir que no son simples objetos de decoración, cargan presencia, tienen atmósfera y algunas incluso sirven como punto de conexión con entidades espirituales que se hacen pasar por luz o santidad. Y por eso muchas casas donde hay figuras religiosas no bíblicas sufren ataques nocturnos, pesadillas, estancamiento espiritual, divisiones familiares y falta de paz.
Además, debemos entender que los ángeles de Dios no son decorativos, ni están para exhibirse en vitrinas. Son ministros del reino, siervos de la voluntad divina. La Biblia nunca nos ordena representarlos ni adorarlos. Cuando Juan en Apocalipsis intentó postrarse ante uno de ellos, el ángel le dijo: «No lo hagas, soy consiervo tuyo, adora a Dios». Apocalipsis 22:9. ¿Cuánto más debemos alejarnos entonces de imágenes que pretenden traer bendición o alejar el mal, cuando su misma existencia contradice la palabra? Muchos creyentes dicen: «Pero yo no adoro la imagen, solo me recuerda algo bueno». Pero cuidado, si esa figura está en tu casa y representa una presencia a la cual te diriges en oración, si la consideras protectora o milagrosa, si te da una sensación de paz distinta al Espíritu Santo, entonces ya ha desplazado en tu corazón el lugar que solo Dios debe ocupar. Y eso, querido hermano o hermana, es idolatría espiritual. Y la idolatría no es inofensiva, es una afrenta directa al trono de Dios. La idolatría fue una de las causas principales del juicio de Dios sobre Israel. Cada vez que el pueblo colocaba imágenes en sus casas o lugares altos, se abrían portales de oscuridad, llegaba la ruina, el abandono divino, y los enemigos conquistaban sus territorios. ¿Qué estás permitiendo tú en tu territorio hoy? ¿Qué figura está sentada espiritualmente en tu sala, tu dormitorio o en el altar de tu corazón? No te engañes diciendo: «Es cultura, es arte, es símbolo». Si Dios lo prohibió, es porque trae muerte espiritual. Quita ese objeto, destrúyelo, hazlo sin temor y con autoridad, porque la limpieza espiritual que haces en tu hogar tiene poder para romper cadenas generacionales. Y cuando el último ídolo cae, la gloria del Dios verdadero se establece en tu vida. Es hora de elegir: o decoras tu casa con figuras que desagradan a Dios, o la llenas con su palabra, con alabanza, con oración y con su presencia real. Porque cuando Dios ve una casa limpia, Él la visita. Pero cuando ve un rincón consagrado a otro nombre, su espíritu se aleja. Y si sientes convicción ahora mismo, es el Espíritu Santo mostrándote que hay algo que debes remover. No pospongas. Actúa hoy. Recuerda, muchas veces una imagen colocada con buena intención puede estar sosteniendo una maldición silenciosa. La verdadera protección de tu casa no es una estatua, es la sangre de Cristo. La verdadera cobertura no es una vela encendida, es la obediencia a la palabra. La verdadera paz no la trae una figura, la trae el Príncipe de Paz cuando lo dejas entrar sin rivales en tu corazón. Hoy, destruye lo que ha reemplazado la presencia de Dios y verás cómo la atmósfera de tu hogar cambia, porque donde solo Cristo es exaltado, el enemigo no puede habitar. El sexto objeto que está atrayendo oscuridad a tu hogar son los libros, manuales o elementos de ocultismo, hechicería y esoterismo. Hay objetos que no solo contaminan el ambiente espiritual de un hogar, sino que además activan portales invisibles que permiten la entrada de fuerzas demoníacas. Uno de los más comunes, pero también más peligrosos, son los libros, cuadernos, manuales y materiales relacionados con el ocultismo. Bajo títulos llamativos, nombres de autoayuda, promesas de sabiduría ancestral o secretos místicos, muchos de estos materiales son trampas disfrazadas que instalan doctrinas de demonios dentro de las casas cristianas. Estos objetos pueden parecer inofensivos para quien no tiene discernimiento, pero el enemigo se vale precisamente de esa ignorancia para introducir su veneno. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:1, profetizó que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Y muchas de esas doctrinas hoy están escritas en libros que se venden como espirituales, inspiradores o incluso terapéuticos, pero están cargados de simbolismo ocultista, invocaciones camufladas, principios contrarios a la palabra y energías que no provienen del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de libros y objetos encajan aquí? Manuales de tarot, libros de horóscopo, textos de Reiki, magia blanca o negra, meditación trascendental, numerología, astrología, alquimia espiritual, canalización de ángeles, contactos con muertos, ley de atracción, con fundamentos energéticos en lugar de fe, y hasta literatura que romantiza brujería o presenta figuras demoníacas como atractivas o buenas. No importa si el contenido parece leve o si lo compraste por curiosidad. Si contiene principios de contacto espiritual que no pasan por Cristo, es una puerta abierta a la oscuridad. El problema es que muchas veces estos objetos están escondidos o guardados como recuerdo porque alguien los regaló o porque costaron dinero. Pero lo que se ignora es que estos materiales siguen activos espiritualmente mientras estén en tu posesión. La palabra lo demuestra claramente en Hechos 19:19, cuando muchos que habían practicado magia en Éfeso trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y el resultado fue que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. 20. No los vendieron, no los donaron, no los almacenaron, los destruyeron. ¿Por qué? Porque esos libros estaban conectados a espíritus. Cada línea escrita con intención de manipular, invocar o activar fuerzas sobrenaturales sin la dirección de Dios es una cuerda invisible que ata tu hogar. Aunque no lo leas, aunque lo hayas olvidado en un estante, su presencia es un derecho legal para que el enemigo opere. Porque tu casa es territorio espiritual y todo lo que entra tiene efecto sobre el ambiente, sobre la paz, sobre la fe, sobre la salud espiritual de todos los que habitan allí. Y no se trata solo de libros. A veces también hay objetos relacionados, tableros de Ouija, péndulos, cartas del tarot, piedras supuestamente energéticas, velas rituales, talismanes, atrapasueños, símbolos de protección esotérica como el ojo turco, la flor de la vida, el yin-yang y muchos otros elementos que tienen origen en filosofías espirituales que niegan la soberanía de Cristo. Todo objeto que prometa sanidad, protección o conexión espiritual fuera del Espíritu Santo es una trampa disfrazada. ¿Y cuál es el fruto de tener estos objetos en casa? Ataduras mentales, pesadez emocional, sueños oscuros, divisiones constantes, opresión espiritual, enfermedades que no tienen explicación médica, bloqueo financiero y sobre todo, pérdida de pasión espiritual. Porque donde hay presencia extraña, el Espíritu de Dios no se manifiesta con libertad. Muchos creyentes sufren batallas constantes sin saber que el enemigo no está entrando por la ventana, sino por la biblioteca. No está atacando desde fuera, sino desde una estantería, un cajón o una caja de recuerdos. El enemigo no necesita manifestarse si ya tiene un altar silencioso en tu casa. Y cada libro con contenidos ocultistas o de brujería funciona como eso. Un altar disfrazado de cultura o curiosidad. Algunos dirán, yo ya no creo en eso, solo lo guardo. Pero si tú no crees en ello, ¿por qué lo conservas? ¿Qué sentido tiene guardar una puerta que sabes que puede ser abierta por espíritus? ¿Acaso no sabes que el enemigo no necesita tu fe para operar, solo necesita tu permiso? Y mientras conserves esos objetos, el permiso está activo. Hoy, el Espíritu Santo te llama a una limpieza espiritual radical. No se trata de legalismo, se trata de santidad. Si tu casa le pertenece al Señor, nada que represente su enemigo debe tener lugar allí. No basta con cerrar la puerta física.
hay que cerrar las puertas espirituales, porque el enemigo no respeta cerrojos ni candados, pero sí huye ante una casa purificada con el poder de la sangre del Cordero. Haz una revisión profunda. Examina cada estante, cada rincón. Pregunta al Espíritu Santo si hay algo que Él no aprueba. Y cuando lo identifiques, no dudes. Rompe, quema, desecha. Hazlo como acto profético de liberación. Como lo hicieron los creyentes de Éfeso, que al destruir esos libros, vieron cómo el poder de Dios se manifestaba con fuerza. Recuerda, una casa limpia espiritualmente es un terreno fértil para la gloria de Dios. Pero una casa contaminada, aunque se ore y se alabe, puede permanecer bajo opresión si no se cierran las puertas del enemigo. La sabiduría que necesitas no está en libros de ocultismo, está en la palabra viva. La energía que anhelas no viene de amuletos, viene del Espíritu Santo. La protección que buscas no está en símbolos, está en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Hoy decide, ¿vas a permitir que tu hogar siga siendo depósito de doctrinas extrañas? ¿O vas a limpiar tu ambiente para que Dios habite con libertad? El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios decide romper con todo pacto, símbolo o objeto que no proviene del reino. El séptimo objeto que está atrayendo oscuridad a tu hogar son las figuras o reliquias religiosas con influencias paganas o idolátricas. Pocos temas causan tanta confusión en el mundo espiritual como el de las imágenes y objetos religiosos. Muchos hogares, incluso cristianos, tienen figuras, estatuillas, cuadros y relicarios que, aunque aparentan representar fe o devoción, en realidad están cargados de idolatría, prácticas paganas o conexiones ocultas con espíritus que no son el Espíritu Santo. Lo peligroso es que estas piezas, al ser aceptadas con reverencia, activan una dimensión espiritual que se opone al Dios verdadero. La palabra de Dios no deja lugar a dudas cuando se trata de este tema. En Éxodo 24:5, uno de los mandamientos más ignorados dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto no solo se refiere a esculturas paganas antiguas, sino también a cualquier objeto que se convierta en un punto de devoción espiritual fuera de Cristo vivo. ¿Cuántas casas tienen santos de yeso? Figuras de ángeles con rasgos humanizados, crucifijos con el cuerpo de Cristo clavado, cuando Él ya resucitó, medallas religiosas que prometen milagros, cuadros que dicen traer protección espiritual o imágenes de la Virgen con atribuciones que la Biblia jamás aprueba. Todo eso, aunque muchas veces se hereda con cariño o se instala por tradición, son puertas abiertas a la manipulación espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que se deposita fe, respeto o temor en un objeto físico para obtener una gracia, una sanidad o una protección, se está desviando la mirada del único mediador, Jesús. Y lo que parece devoción en el mundo espiritual se registra como idolatría. Y la idolatría es abominación delante de Dios. La Biblia está llena de episodios donde el pueblo de Israel cayó en maldición por adorar imágenes, incluso cuando pensaban que lo hacían en nombre de Dios. En 2 Reyes 23, el rey Josías purificó el templo y toda la nación destruyendo estatuas, altares, símbolos y objetos usados para el culto a ídolos. Él comprendió que no basta con orar, hay que arrancar de raíz todo lo que Dios no aprueba. Muchas personas que sufren opresión espiritual no saben que la raíz del problema está en esa figura aparentemente inocente colgada en la pared, o en esa reliquia que una abuela dejó como bendición. Pero en el mundo invisible, esos objetos representan acuerdos espirituales, puertas abiertas y pactos no rotos. Incluso algunas imágenes que no son religiosas, como figuras exóticas traídas de viajes, máscaras tribales, dioses hindúes o budistas decorativos, piezas egipcias, estatuillas africanas o amuletos culturales de protección,
traen consigo cargas espirituales oscuras, porque fueron creados para ser canales de adoración o invocación. Y el enemigo lo sabe. Él no necesita aparecer en forma demoníaca para influir en un hogar. Le basta con colocar un objeto que las personas amen, veneren o consideren sagrado para desviar su atención del Creador hacia la criatura. Y donde hay idolatría, hay tinieblas. Así lo confirma el Salmo 115, que habla de los ídolos hechos por manos humanas y dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Muchos creyentes piensan que por orar o asistir a la iglesia, su hogar está protegido. Pero si dentro de ese hogar hay figuras que el Espíritu Santo no aprueba, la cobertura espiritual está comprometida, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 declara: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ¿qué hacer si tienes alguno de estos objetos en casa? No basta con esconderlos, no basta con dejar de venerarlos, es necesario desecharlos por completo. Destruirlos, como hicieron los fieles de Éfeso con sus libros de magia, cortar todo lazo espiritual, romper toda herencia y pedir al Espíritu Santo que limpie el ambiente. Hazlo como un acto de santidad, como una señal de que tu casa le pertenece solo a Dios, no a un santo, no a una figura, no a una tradición, sino al Dios vivo. Y verás cómo la atmósfera espiritual cambia, verás más paz, más claridad, más fe, porque donde se honra solo a Dios, el enemigo no puede habitar. Algunos preguntan, pero no basta con tener fe en el corazón. La fe verdadera se refleja en acciones. Si crees que Dios es suficiente, no necesitas imágenes. Si crees que Jesús es tu defensor, no necesitas medallas. Si crees que el Espíritu Santo mora en ti, no necesitas ángeles de yeso para sentir protección. Tu hogar debe reflejar el cielo, no el sincretismo. Debe exaltar a Cristo, no compartir el espacio con símbolos que representan otros reinos. Porque la casa del creyente es un altar, y el altar debe estar limpio. Hoy es un día de decisión, de purificación, de cerrar todas las puertas. No permitas que la oscuridad se camufle bajo la apariencia de religiosidad, porque el enemigo sabe disfrazarse de ángel de luz y también sabe esconderse detrás de una imagen de devoción. Recuerda, Dios no habita en figuras, ni se manifiesta a través de estatuillas. Él habita en los corazones rendidos y en los hogares que le han entregado todo. Y cuando decides limpiar tu casa de toda imagen, reliquia o símbolo que no glorifique a Cristo, haces espacio para que su gloria descienda con poder. Cuando hablamos de oscuridad espiritual, muchas personas imaginan escenas dramáticas, manifestaciones demoníacas o experiencias sobrenaturales evidentes. Pero la mayoría de las veces, la oscuridad no entra a través de una tormenta visible, sino por una grieta imperceptible. Y la verdad dolorosa es esta: muchos hogares cristianos están espiritualmente vulnerables no por falta de oración, sino por objetos, costumbres o símbolos que han sido tolerados, ignorados o justificados con excusas emocionales. Dios nos ha enseñado desde el principio que el lugar donde vivimos refleja el estado de nuestro espíritu. Cuando Él ordenó construir el tabernáculo en el desierto, cada detalle era santo. Cada objeto tenía una función espiritual. Nada era decorativo por capricho, nada era innecesario. Si algo era profano, no se permitía entrar. ¿Y hoy qué permitimos nosotros dentro de nuestras casas? ¿Qué colocamos en nuestras paredes, estanterías, dormitorios o salas sin discernir el significado espiritual que eso tiene? El enemigo ya no necesita tentar con altares evidentes de idolatría o con objetos oscuros reconocibles. Hoy su astucia consiste en disfrazar lo profano de estético, lo maldito de cultural, lo peligroso de tradicional.
Así es como muchas personas terminan abriendo puertas sin saberlo. Y la oscuridad no pide permiso. Basta una pequeña grieta en la obediencia para que ella entre y establezca territorio. ¿Has sentido que tu hogar perdió la paz? Que las discusiones aumentaron sin razón, que los hijos están rebeldes, tristes o con pesadillas, que hay una atmósfera extraña, pesada, sin motivo aparente? Estos síntomas no siempre tienen explicación emocional. A veces son señales espirituales de que el ambiente está contaminado por objetos que Dios no aprueba. Y es aquí donde muchos fallan. Confunden la gracia con la tolerancia. Piensan que porque Dios es amor, Él no se incomoda con lo que tenemos en casa. Pero no es así. El Dios del amor es también el Dios santo. Y donde hay santidad no puede haber mezcla. Si en tu casa hay algo que Dios llama abominación, su espíritu no puede manifestarse con libertad. Puedes orar, puedes cantar, puedes leer la Biblia, pero si no limpias el terreno, seguirás viviendo debajo del nivel de gloria que podrías experimentar. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo, ¿cuánto más lo debe ser nuestro hogar? Si cuidamos nuestro cuerpo para no contaminarlo con impurezas, también debemos cuidar nuestras casas, porque nuestro hogar es la primera iglesia que edificamos, es nuestro altar diario, y cada cosa que permitimos entrar es una semilla, o bendice o contamina. Una imagen, una estatuilla, una máscara decorativa, un libro ocultista, una joya ritual, una figura de otra religión. No son cosas inocentes. Son puntos de contacto con un mundo espiritual invisible. El enemigo no necesita grandes portales. Le basta con una figura ignorada, con una reliquia heredada, con una decoración exótica. Y si no hay discernimiento, él avanza. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces amamos más nuestros recuerdos que la santidad. Nos apegamos a cosas bonitas, antiguas, familiares, sin darnos cuenta de que están llenas de significado espiritual opuesto al reino de Dios. Y ahí está el gran desafío de esta reflexión. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para que tu casa sea completamente del Señor? Porque no puedes tener luz y tinieblas en el mismo lugar. No puedes orar por paz si tienes en casa lo que representa guerra espiritual. No puedes pedir liberación si sostienes objetos que representan ataduras. No puedes pedir que Dios habite si permites símbolos que le deshonran. Hoy es un día para abrir los ojos y hacer una revisión profunda. Ve habitación por habitación, observa cada objeto, no con ojos humanos, sino con discernimiento. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿esto te agrada? ¿Esto glorifica a Jesús? ¿Esto honra tu palabra? Y si la respuesta es no, no dudes, no negocies, no racionalices, elimínalo. Porque el Señor no puede llenar de gloria una casa que está llena de mezcla, y donde hay mezcla hay confusión. Y donde hay confusión, el enemigo gana espacio. Pero cuando limpias, cuando quemas lo que no sirve, cuando desechas lo que no edifica, estás diciendo, mi casa es territorio santo, aquí solo habita el Señor. Es tiempo de entender que tu hogar tiene un destino espiritual. No es solo un lugar donde duermes o comes, es un altar, es una plataforma para la presencia de Dios. Y cada detalle cuenta, cada cuadro, cada objeto, cada símbolo, cada libro, cada adorno, todo comunica algo en el mundo espiritual. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero primero necesita que limpies el terreno. No hay avivamiento en casas contaminadas. No hay victoria si no hay separación. No hay bendición sin santificación. Hoy, el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón para preguntarte, ¿estás dispuesto a consagrar tu casa totalmente a mí? No lo hagas por miedo, hazlo por amor. No lo hagas por obligación, hazlo por reverencia. Porque donde el Señor habita con libertad, el enemigo no tiene poder. Uno de los dones más urgentes que la iglesia necesita hoy no es el de hablar en lenguas, ni el de profetizar,
ni siquiera el de hacer milagros. El don más ignorado, pero más necesario en esta generación, es el discernimiento espiritual. Porque vivimos tiempos donde lo profano se disfraza de arte, donde lo maldito se presenta como cultura y donde lo demoníaco se esconde en lo cotidiano. Y si no tenemos discernimiento, terminamos llamando bueno a lo que Dios ya condenó. Cuando permitimos ciertos objetos dentro de nuestra casa, aunque parezcan inofensivos, sin discernir su origen, su propósito o su significado oculto, corremos el riesgo de abrir puertas espirituales a entidades que no fueron invitadas, pero que se adhieren legalmente por causa de esos puntos de contacto. El enemigo opera por legalidades. No necesita que lo invoques, solo que le des un lugar. ¿Qué es discernir? Es ver con los ojos de Dios. Es mirar más allá del objeto físico y percibir el espíritu que lo rodea. Discernir no es sospechar de todo, ni vivir con paranoia. Es tener la sensibilidad espiritual afinada para decir, esto no lo aprueba el cielo, aunque parezca bonito, aunque venga de alguien querido, aunque sea una tradición, esto no es santo. Y ese discernimiento no se forma de la noche a la mañana, se cultiva en oración, se afila en la palabra y se ejercita con obediencia. Hay creyentes que oran mucho, pero nunca limpian su casa. Hay quienes leen la Biblia, pero justifican tener objetos impuros como parte de su historia personal. ¿Y sabes por qué? Porque les falta discernimiento. Hay personas que permiten en su hogar imágenes de otras religiones, máscaras rituales que compraron en sus viajes, libros de magia que heredaron de abuelos, símbolos ocultistas que usan como decoración sin saber su origen. ¿Y cuál es el problema? Que todo lo que tiene un origen espiritual transmite una atmósfera espiritual. Los objetos tienen memoria espiritual. Algunos cargan años de prácticas ocultas, pactos, consagraciones y espíritus asociados. ¿Te has preguntado por qué, después de ciertos regalos, tu casa empezó a sentirse rara? ¿Por qué, después de decorar con un objeto en particular, los sueños se volvieron pesadillas? ¿Por qué, luego de heredar algo, tu salud, tu matrimonio o tus finanzas comenzaron a deteriorarse? Nada es casual. Si eres hijo de Dios, todo lo que te ocurre tiene una raíz espiritual. El enemigo es sutil. No va a tocar tu puerta vestido de demonio. Va a entrar disfrazado de arte, de historia, de cultura, de tradición. Pero el Espíritu Santo no es ignorante. Y Él ha estado queriendo hablarte desde hace tiempo. Tal vez por eso estás escuchando este mensaje ahora. Tal vez por eso llegaste hasta aquí. Es necesario tomar una decisión radical. No podemos seguir justificando tener cosas que Dios abomina solo porque se ven bien, fueron un regalo, valen mucho o me recuerdan algo. Cuando Josué lideró al pueblo a la conquista de Canaán, Dios les dio instrucciones específicas. No toquen el anatema, no lo tomen para ustedes, no lo traigan a sus casas. Pero Acán desobedeció. Escondió un manto, un lingote y unas monedas. Nadie lo supo, pero el campamento entero fue afectado. La presencia de Dios se apartó. La derrota vino. La cobertura se rompió. ¿Y qué hizo Josué? Buscó a Dios, investigó, y cuando descubrió el pecado oculto, fue radical. Lo quemó todo. ¿Por qué? Porque el fuego purifica lo que las lágrimas no pueden limpiar. Hay cosas que no se oran, se eliminan. Hay objetos que no se consagran, se desechan. No todo lo que se puede limpiar con oración está permitido. Hay cosas que simplemente tienen que salir. Y es aquí donde la obediencia entra en juego. No basta con saber qué objetos atraen oscuridad. Hay que tener el valor de soltarlos. Hay que romper con las alianzas del pasado. Hay que decir, esto ya no tiene lugar en mi casa. Aunque me cueste, aunque me duela, aunque parezca una pérdida, yo elijo agradar al Espíritu Santo. Muchos creyentes hoy están atrapados espiritualmente porque viven en hogares contaminados.
no por malas acciones, sino por falta de discernimiento, porque no han hecho una limpieza espiritual profunda, porque siguen apegados a lo que representa muerte espiritual, porque no se han atrevido a decir: Señor, examina mi casa, muéstrame lo que no te agrada. Esta reflexión es una llamada al despertar. Es tiempo de revisar nuestras casas como los sacerdotes revisaban el templo, habitación por habitación, cajón por cajón, estante por estante, no como fanáticos, sino como guardianes del altar, porque si tú no cuidas tu casa, nadie lo hará por ti. Y cuando limpias tu casa, no solo estás quitando cosas físicas, estás rompiendo alianzas espirituales, estás cerrando puertas abiertas, estás anulando pactos no reconocidos, estás diciendo: aquí reina Cristo, aquí no hay espacio para tinieblas. Y eso tiene poder. Dios quiere habitar con plenitud en tu hogar, pero Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por eso hoy te llama a hacer una limpieza espiritual con discernimiento. No te quedes con lo que embellece visualmente si ensucia espiritualmente. No sacrifiques la presencia de Dios por un objeto bonito. Elige la gloria antes que la estética. Elige la luz antes que la mezcla. Elige lo eterno antes que lo sentimental. Porque al final, cuando el enemigo vea tu casa desde afuera, no debe ver grietas, debe ver una cobertura de fuego, una atmósfera de adoración, un territorio consagrado. Y para eso hace falta más que oraciones, hace falta limpieza, hace falta obediencia, hace falta discernimiento. Hemos recorrido un camino profundo, valiente y necesario. No ha sido una enseñanza más, sino una advertencia amorosa del cielo para despertar tu espíritu y proteger aquello que más amas, tu hogar, tu familia, tu paz espiritual. Dios no te muestra estas verdades para infundirte miedo, sino para darte autoridad, discernimiento y herramientas con las que puedes cerrar toda puerta abierta al enemigo y levantar un muro espiritual que lo detenga. Hoy has entendido que no todo lo que entra a tu casa es inofensivo, que muchos objetos, por muy bonitos, antiguos o sentimentales que sean, cargan con historias, presencias o pactos que afectan el ambiente de tu hogar, y que es tu responsabilidad como hijo o hija de Dios, mantener ese lugar limpio, puro y alineado con los principios del reino. No podemos dormir con lo impuro al lado y esperar sueños de paz. No podemos adornar nuestras paredes con símbolos oscuros y pretender que el cielo habite entre nosotros. Pero también has visto que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él quiere ayudarte a discernir, a limpiar, a decidir. Él está dispuesto a caminar por cada rincón de tu casa contigo, señalando lo que debes quitar, mostrando lo que necesitas consagrar, guiándote a una atmósfera que refleje su presencia. Haz de tu hogar un altar, no un almacén de recuerdos oscuros. Haz de cada habitación un santuario de adoración, no una mezcla entre luz y sombra. Y si hoy decides actuar con fe y obediencia, te aseguro que verás resultados. Paz donde había conflictos, descanso donde había pesadez, claridad donde había confusión. Porque donde Dios habita, el enemigo no tiene espacio. Este mensaje no es solo para escucharlo, es para vivirlo. Es una invitación del cielo a tomar decisiones concretas, a mirar con nuevos ojos lo que antes parecía inofensivo, a renovar el ambiente donde vives, a declarar con tus actos: mi casa servirá al Señor. Que este día sea un antes y un después para ti. Que esta enseñanza no se quede en palabras, sino que se traduzca en acciones. Que cada objeto que retires sea una declaración de fe. Que cada decisión que tomes abra más espacio para el Espíritu de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga con sabiduría, con discernimiento y con valentía. Que tu casa se llene de su presencia y que toda sombra desaparezca ante la luz de Cristo. Porque cuando Él reina en tu hogar, ninguna fuerza de oscuridad puede quedarse.